Bien, hoy vamos a ver efecto de pórtico en edificios. Maneras de simular, para eso vamos a recurrir a modelar un pórtico, un pórtico o diferentes opciones de pórticos para un edificio de 5 niveles, ¿sí? Planta baja y 4 pisos, en donde vamos a jugar con diferentes secciones de vigas y de columnas, y también con dos alternativas de modelación o de simulación del edificio. ¿Qué es lo que pasa con el efecto de pórtico? ¿Por qué es tan importante cuando analizamos acciones horizontales en estructuras? Bueno, hay un texto del Impress Sirsoc, ¿sí? Que lo pueden conseguir en internet, en donde van a ver en la página 14 en adelante, ¿sí? Se especifica una metodología que la implementó Bloom, ¿sí? Empleando un parámetro ρ denominado índice de rotación, en el cual se evalúa a través de las rigideces relativas de vigas y de columnas. Rigidez relativa es asociar las propiedades mecánicas y geométricas, ¿sí? A la longitud del elemento. ¿Sí? En este caso vemos que en la ecuación, digamos, o sea, no aparece el módulo de elasticidad porque estamos considerando que la columna y la viga están elaboradas con un mismo material, ¿sí? Pero entonces, básicamente, el índice de rotación es un cociente entre las rigideces relativas de los elementos horizontales y los elementos verticales que sostienen a este elemento horizontal. Entonces, establece distintos niveles. Si para ρ el valor es mayor a 0,10, hay puntos de momento nulo en las columnas de todos los pisos. Por lo tanto, es aceptable suponer que la estructura en cuestión es de corte. Esto es una característica fundamental en el comportamiento aporticado de los edificios, digamos. O sea, la deformación por corte. Entonces, a partir de un índice de rotación del 10%, yo puedo asumir que hay efecto cortante o efecto de pórtico en un edificio. ¿Qué pasa cuando estoy por debajo? Hay una transición. Hay una transición, digamos, donde voy a pasar de corte o de pórtico a ménsula hasta cuando llegue a valores por debajo de 0,1, en donde la estructura se asemeja más a un voladizo o a una ménsula. Y esto es lo que vamos a ver en la modelación. En 3 dimensiones se me ocurrió mostrarles 4 ejemplos. ¿Ah? Un pórtico armado con vigas y columnas de igual sección, que es el primero a la izquierda, y luego ir reduciendo, ¿sí?, la altura de las vigas y aumentando la sección de las columnas. ¿Ah? Con esto vemos que el valor de ρ, del índice de rotación, va a ir disminuyendo. Y después, por último, puse un modelo tridimensional, es decir, el pórtico con las losas, ¿sí?, y con una pantalla de muros que está configurada para solamente transmitir cargas a las barras. Ahora voy a explicar cómo se da eso. Bien. En cuanto a los materiales, ¿sí?, cómo están configurados, ¿sí?, utilicé H25, que acá pueden ver. En realidad, o sea, reconfiguré el material que viene por defecto cuando uno inicia el modelo nuevo, ¿sí? Pero ahí están los valores eh, característicos, digamos, de lo que es el H25. Luego, para el acero de barras de refuerzo, utilicé un ADN 420. ¿Sí? Bien, y eso en la parte de materiales. En la parte de secciones, ¿sí? En la parte de secciones,
utilicé columnas de 20 por 50 y de 50 por 50. ¿Cómo las hice a estas columnas? Utilicé el método de Section Designer, que es una paleta de dibujo en donde yo puedo configurar la sección de la columna, tanto en dimensiones y materiales, ¿sí? Considerar o no la presión de confinamiento por el modelo de Mander, ¿sí? Y la cantidad de refuerzos, por supuesto. ¿Ah? Tengan en cuenta, digamos, que de este módulo Section Designer yo puedo obtener tanto diagramas de interacción de esta sección como gráfica en momento curvatura, ¿sí? Que esto lo podemos ver en otro video si quieren. Bien, bueno, así fueron armadas diferentes secciones. ¿Ah? Muestro la columna de 50 por 50. ¿Sí? Ahí está la columna de 50 por 50, con una armadura, digamos, que responde a cuantía mínima, ¿sí? Porque no se está atendiendo a la parte de diseño específicamente, sino a la de comportamiento. Por eso, cuando predisponemos armaduras en este tipo de secciones, lo que se intenta lograr es simular una situación de rigidez. ¿Sí? Bien. En cuanto a los patrones de carga, ¿sí? Fueron considerados uno de peso propio y un patrón de carga de viento, ¿sí? En donde no se consideró, no se configuró ningún patrón de carga lateral automático. O sea, acá vemos que tenemos diferentes patrones de carga lateral en función a diferentes normas que hay vigentes. Entonces, este tema, digamos, conviene no configurarlo, digamos, si uno no está al tanto de qué reglamento utilizar y demás. Bien, sí. Entonces, patrones de carga. Los casos de carga, acá puedo mostrar algo, que es este caso de carga de análisis modal generalmente se usa para análisis dinámico, ¿sí? Entonces lo suelo borrar para bajar el consumo computacional. En este caso, yo podría, cuando estoy trabajando con estados de carga de peso propio y viento, puedo configurar el caso de carga de peso propio como no lineal, ¿sí? Y le podría asignar desplazamientos, ¿sí? Efecto P delta, por ejemplo, ¿sí? Y luego, la acción del viento, ¿sí? Dejarla como lineal, pero que la rigidez, o sea, arranque al final del caso no lineal peso muerto. Va a hacer una serie de modificaciones, seguramente. Bueno, acá vamos a ver ya la estructura analizada, ¿sí? Y si puedo exagerar un poquito la escala, vamos a ver cómo el comportamiento de la izquierda, que es el más cercano, acá yo me hice una tablita en donde analizo el índice de rotación del primer caso. El primer pórtico, ¿sí? Daba un índice de rotación de 0,25. Hay efecto de pórtico claramente, ¿sí? Acá está el enlace. Después le comparto estos archivos en la clase para que los puedan utilizar. Bien, esta pantalla, ¿sí? Tiene un índice de rotación en cada uno de sus pisos de 25. El índice de rotación puede variar piso por piso y vano por vano, ¿sí? Tener presente, digamos, que yo tengo que verificar para cada vano en cada piso de pórtico. Entonces pueden darse situaciones donde yo tenga algún piso o nivel que por alguna cuestión particular
no esté verificando el índice de rotación o el índice de rotación esté en un valor intermedio de transición entre un 1% y un 10%. ¿Ah? ¿Qué pasó? Acá también se me ocurrió hacer para el segundo caso, ¿sí? Al segundo caso, una combinación entre vigas de 20 por 40 y columnas de 50 por 50, en donde el índice de rotación da por debajo del 10%. Y después para el último caso, ¿sí? Se me ocurrió combinar vigas de 20 por 22 y columnas de 50 por 50, en donde claramente el índice de rotación está por debajo del 1%. ¿Sí? Bien. En el último, lo que hice fue simular 3 pórticos con sus losas y una pantalla, ¿sí? Una pantalla que tiene, está configurada de la siguiente manera. Ahí les muestro. Define, section, area section. Es muro, es un muro. ¿Ah? Le asigno un material H25, podría asignarle un material si tuviera las características de un muro de mampostería, lo puedo asignar también, pero acá en el espesor de flexión le pongo el valor 0, justamente digamos para que no impacte en el análisis estructural. ¿Sí? De esa manera lo que se va a considerar es la transmisión de carga, ¿sí? Solamente la transmisión de carga hacia la estructura. ¿Sí? Bien. Entonces, acá hay que hacer, cuando termino de modelar, es importante que si tengo elementos de área combinados con elementos de barra, yo genere las coacciones de borde. ¿Sí? Que pida al programa que genere coacciones de borde para asegurar que, digamos, que todos los elementos estén continuamente deformándose en sintonía. Bien. Bueno, acá podemos ver por la forma el comportamiento del cortante y cómo la flecha máxima, o sea, tiene un determinado valor que a medida que voy bajando el índice de rotación en el edificio, la flecha aumenta. ¿Sí? Hasta un caso en donde yo tengo un comportamiento de ménsula, en donde el valor de la flecha se ha disparado considerablemente. Ahora, fíjense qué pasa cuando yo tengo, voy a poner esto en plano. Este es el pórtico central. Las cargas que apliqué a estos pórticos son las que saqué por la siguiente metodología. En el pórtico que está modelado en 3 dimensiones, le apliqué una presión de viento de 1 kN por metro cuadrado. ¿Sí? Ese modelo tiene un área maestra de 90 metros cuadrados. ¿Sí? Por lo tanto, la acción total es de 90 kN, que distribuyéndola en 5 niveles, ¿sí? Me da en la parte central 9 kN por nudo. ¿Sí? Mientras que en los pórticos laterales debería activar 4,5 kN por nudo. ¿Sí? Lo que hice fue establecer la comparación en el pórtico central. ¿Sí? Entonces, van a ver que cuando yo quiero mirar, a ver, acá voy a ver, le voy a pedir que me muestre las cargas. Así. Ya. ¿Me muestre las cargas? Bueno. Y ahí tengo los 9 kN actuando en cada nudo. Voy a sacar las etiquetas de secciones para que se puedan ver. En este modelo, en el de la derecha, no aparece, ¿sí? Justamente veamos porque estoy aplicando las cargas sobre los paneles.
De hecho, lo puedo ver acá haciendo, ¿sí? Haciendo clic derecho sobre cualquier elemento, digamos, puedo ver características de ubicación, de asignación y de valores de carga. Bien, volviendo a la comparación, ¿sí? Ahora vamos a ver deflexiones. El viento. Ujú. Y bueno, el efecto de pórtico y cómo al ir bajando el índice de rotación, ¿sí? El pórtico pasa, o el edificio pasa de un comportamiento de deformación por cortante a, una, a un comportamiento de ménsula, ¿sí? Fíjense los valores que se adquieren o se registran cuando se modela en 3 dimensiones. Claramente son muy diferentes a los valores que están eh, dispuestos independientemente de la combinación de secciones y demás, digamos que eso va por otro lado. Es interesante tener en cuenta los efectos eh, 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 en las 3 dimensiones. El análisis plano en ese sentido se ve muy limitado con respecto al análisis tridimensional, sobre todo cuando uno tiene que evaluar acción horizontal en edificios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.